Y hablamos ahora también de siniestros viales y hablamos de una semana en la que se conocieron muchas novedades, por ejemplo, con respecto al cambio en el modo de obtener la licencia de conducir o renovarla. Vamos a hablar con Natalio Nicodemo, que es abogado, especialista en materia de siniestros viales y en cuestión que tiene que ver con... A ver, el borrado de multas, porque uno tiene que llegar al momento de sacar la licencia de conducir sin infracciones, ¿es así? Natalio, buen día, Eduardo Bataglia te saluda. Eduardo, buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, contame, ¿cómo es el proceso con los cambios que impone el gobierno a partir de ahora, con la licencia de conducir que va a obtenerse de otra manera, con las multas en el medio? Contame. Bueno, el gobierno, como ustedes saben, está impulsando varias medidas para desregular varias cuestiones. Dentro de ellas, esta de lo que es los siniestros viales, en cuanto a lo que vos hablabas, cómo otorgar la licencia de conducir, pero en su caso puntual, cómo renovarlas. Acá el problema, Eduardo, radica en lo que propone el gobierno en cómo renovar las licencias. Es decir, que cada 5 años, básicamente lo explico para que se entienda, ya no hace falta ir a dar el examen psicofísico, sino que con un simple certificado médico que se sube por la web, por un sistema online, ya estaría cumplida con esa obligatoriedad. Lo que decimos nosotros es que en un país donde ya tenemos un problema para otorgar la licencia, que debería ser un poco más riguroso, entendemos, otorgar la licencia, imagínate lo que sería renovarla de esta manera, ¿no es cierto? O sea, se pierde rigurosidad, esto es lo que te genera preocupación al menos. Sí, tanto a mí como, bueno, a Madres del Dolor, que sabes que estamos todo el tiempo trabajando con Vivian Perrone. De hecho, tuvimos reuniones con las personas que impulsan estas medidas. Y nuestra duda, por ejemplo, era que lo consultaba Vivian Perrone es certificados médicos, ok, perfecto, pero ¿quiénes los van a hacer? Médicos de hospitales públicos nos dijeron, bueno, pero hay hospitales que no tienen médicos, que tienen demora para dar turnos. Entonces, hay parte de las medidas que no nos estarían cerrando en cuanto a cómo la van a implementar, que realmente creemos que va a ser un problema. Es decir, se sobrecarga la atención a pacientes en un hospital público porque vamos a ir en búsqueda de un psicofísico o de un examen de aptitud para poder seguir manejando, algo así. Claro, la medida indica que va a haber un listado de médicos que van a ser los que van a estar, digamos, autorizados por el gobierno a emitir estos certificados. Entonces, las personas que quieran renovar la licencia tienen que ir a hablar con este médico puntual o alguno de ellos que les dé un certificado y se sube por la web. Ahora, el tema es ese, hay lugares que no va a haber médicos, hay lugares donde los turnos van a ser, por ahí, como decías vos, va a haber un recargo de actividades. Y ahí está el problema, Eduardo. Doctor Nicodemo. Sí. El doctor Barone le habla, ¿cómo le va? Doctor, ¿cómo anda? Buen día. Muy bien, por suerte. A ver, yo obviamente también trabajamos bastante con Vivian y con todas las Madres del Dolor. Yo leí por ahí que habían interactuado con ellos. Yo, por un lado, no lo vería mal, en tanto y en cuanto haya un control a posteriori. Porque hoy por hoy, si el control es a posteriori, también están hablando de sacar la BTV en la provincia de Buenos Aires, cosa que también, pues dicen, no hay tantos accidentes. Hasta donde yo tengo entendido había un 27% de accidentes por repuestos en mal estado. Pero más allá de eso, si hay un control posterior, no sería el problema. El problema es si se hace y nadie lo controla. Porque si la Agencia Nacional de Seguridad Vial da un listado de médicos y uno lo puede ir y concurrirlo, y también tendría que ser un sistema mixto, porque si yo no tengo, como bien dice usted, no tengo un médico en, no sé, Córdoba o donde fuera, más allá del lugar donde fuera, acá digamos esto es nacional, si no tengo un médico, bueno, tendría que ir al lugar donde se sacan las licencias, la primer licencia, y hacer todo el circuito para que me evalúen si yo dentro de mí, por más que tenga 30 años o por más que tenga 20 años, sigo con la capacidad intacta visual, auditiva, psicofísica. Eso creo que es el punto. El punto no sé si es agilizar el trámite del problema. El problema es el control a posteriori de esa agilización. Sí, estas medidas, doctor, como usted bien sabe, por ahí tienden a simplificarle al ciudadano todos estos trámites e incluso abaratarle los costos. Pero como usted bien dice, eso es una cosa. Ahora, el tema de ser un poco más riguroso, tanto para otorgar la licencia como para esto que usted nos está contando de renovarla, estamos así de acuerdo. Es decir, nosotros lo que buscamos siempre, lo que estamos en estos temas de siniestros viales, es que haya más controles. Yo por ahí escucho que hablan mucho de más libertad, más responsabilidad. Bueno, realmente así nos está yendo de más, ¿no es cierto? Con más libertad, más responsabilidad, porque las estadísticas diarias, ustedes están mostrando todo el tiempo siniestros viales
Los fines de semana, por la mañana, terrible de casos, muchos con alcohol en sangre, pero bueno, justamente entendemos que a las personas darle más libertad, no sé si es más responsabilidad en un país donde las estadísticas, como usted sabe, doctor, son terribles de hace años que no bajan. Entonces, bueno, un poco nuestra opinión es esa, es saber cómo se va a implementar esto y desde Madres del Dolor, obviamente, esa preocupación de decir, bueno, está bien, perfecto, va a haber cambio. Doctor, la última pregunta. ¿No ¿Cómo va a ser considera, esto, cierto? una pregunta, ¿no considera que creo, esto lo veo varias veces con las Madres del Dolor, en la currícula de primaria y secundaria educación vial? Entonces, Doctor, de esta manera, dentro de 10 años ya no tenemos que explicarle cómo son las cosas. Doctor, totalmente acertado lo que usted dice. Mire, yo hace poquito di charlas en un colegio y me llamó mucho la atención el desconocimiento que tienen los chicos que tienen su primer licencia. La mayoría de ellos, por ejemplo, no conocían los delitos viales. O sea, tienen licencia para conducir, pero no saben que se pueden cometer delitos y qué tipo de delitos con un vehículo con motor. Entonces, como usted bien dice, creo que esa educación que debe arrancar por los colegios, que hoy debería ser obligatorio y no está en los colegios, y los que lo tienen muy por arriba, yo creo que va a ser fundamental eso, justamente preparar a los futuros conductores, y hoy en día en Argentina eso no sucede. Doctor, ¿hay o existe alguna posibilidad, digo, como abogado especializado en siniestros viales, que exista alguna presentación, que se formule alguna presentación para plantear este tipo de dificultades que pueden sobrevenir? Sí, mira Eduardo, nosotros con Vivian Perrone, por medio de Madres del Dolor, Estrella Amarilla de la Pampa, con un gran equipo de trabajo que nos acompaña, hace 5 años que estamos luchando en el Congreso por un proyecto de ley justamente de Madres del Dolor para reformar el Código Penal en lo que es delitos viales. Hace pocos días atrás estuvimos en el Senado con Vivian, expusimos el proyecto, está en comisión penal para tratarse, para sacar un dictamen. En fin, estamos apuntando justamente a esto, que se le quiere dar más libertad al ciudadano. Ahora, la pregunta que nos hacemos es, bueno, ese ciudadano que transgrede la ley, que es por demás de imprudente, que va más allá, las penas que hoy tiene el Código Penal también son muy bajas, por eso estamos impulsando este cambio normativo. Pero lo que respecta ahora, todo esto de cambio de licencias, de la BTV, e incluso esto que quieren hacer del borrado de multas, que lo explico para que se entiendan, quieren anular por ahí las multas, las fotomultas, que también están tan cuestionadas. Entendemos que son todas medidas, o sea que quizás atenten en contra de los siniestros. Entonces, queremos ver cómo se van a implementar, qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer. No te olvides que esto no son proyectos de ley, sino que van a ser medidas que toma el gobierno obligatorias para el ciudadano, no es que va a ser una ley para tratarse. Entonces, bueno, tenemos un poco de preocupación por eso, ¿no es cierto? Natalio, te hago una pregunta respecto del televidente, porque efectivamente está el proyecto este de sacar las fotomultas. Ahora yo te hago la pregunta inversa. ¿Qué pasa con las fotomultas Casabobo? Te voy a citar 2 casos. Calle Irigoyen, Ciudad de Buenos Aires, que pasas de 60 kilómetros a 40 a 20. Y otra denuncia que tengo yo, San Isidro, por ejemplo, en Libertador y Darwin, semáforo transición amarillo 3 segundos. Enganchan a todo. ¿Qué hacemos con eso? En esos casos puntuales que vos nos decís, las casabobos e incluso muchas multas que te cobran peajes donde no hay barrera, que la gente ni siquiera sabe, que es muy habitual también, estoy de acuerdo en que se eliminen porque la fotomulta tiene otra finalidad. Obviamente que no es el recaudatorio. Yo estoy muy en contra de eso. La fotomulta debe ser disuasiva, es decir, que las personas sepan que en ese lugar hay cámaras que van a tomar su velocidad y la gente se va a cuidar, como hacemos todos en otros países del mundo cuando conducimos, que sabemos que son más duros. Ahora, estas fotomultas cazabobos, deben ser eliminadas ya de Argentina, porque son justamente eso, un fin recaudatorio. Lo que hablamos nosotros es que esas cámaras sean disuasivas para que las personas sepan que en ese lugar, si la máxima es 80, la máxima es 80. Si vas a 100, tenés una multa. No olvidemos que la velocidad y todo esto son la antesala de otro delito. Es decir, las personas que van a una velocidad excesiva, el problema no es esa velocidad, es que es la antesala de que cometa un homicidio vial, por ejemplo. Entonces, ahí apuntamos nosotros. Prevención. Natalio, gracias por haber hablado con nosotros. Sin dudas. Gracias. Buen fin de